inferior, ¿cómo se forma? Primero, la vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna y me forman las venas ilíacas comunes. Esas dos venas ilíacas comunes se unen y me forman la vena cava inferior, que sería el 15. Ahora, veamos las tributarias, o sea, las que llegan a la vena ilíaca común, ¿cierto? A la vena ilíaca común, que es el 7. Entonces, ¿qué venas son tributarias de la vena ilíaca común? Vendrían siendo la vena lumbar 5, la vena lumbar ascendente y la vena iliolumbar. Las tres se unen y me forman un tronco. Y el tronco llega a la vena ilíaca común. A la vena ilíaca común. La iliolumbar se une con la lumbar 5 y con la ascendente. Forman un tronco y ese tronco termina en la ilíaca común. Y además, a la ilíaca izquierda, ilíaca primitiva izquierda, llega la vena sacra media. ¿Sí? También es tributaria. Ahora, se formó la cava inferior y apenas se forma la vena cava inferior, a esa cava inferior le va a llegar la vena lumbar 4. Seguimos subiendo. A la cava inferior le llega la vena lumbar 3 y le llega la vena lumbar 2. En ambos lados, la vena lumbar 3 y 2 se unen y me forman una sola vena, que esa vena es la que llega a la cava inferior. ¿Sí? Llega a la cava inferior. Ahora, pongan atención con tres venas que les voy a decir: las gonadales, la lumbar 1 y la suprarrenal. Miremos la 9, la vena gonadal. En las arterias gonadales salieron ambas de la aorta. En las venas hay una variación. Si ustedes se dan cuenta, la vena gonadal derecha llega a la cava inferior y la vena gonadal izquierda llega a la vena renal izquierda. En las arterias, la arteria gonadal izquierda y derecha salen del mismo vaso, que se llama aorta. En las venas gonadales izquierda terminan en un sitio diferente a la vena gonadal derecha. ¿Dónde termina la vena gonadal derecha? En la cava inferior. ¿Dónde termina la vena gonadal izquierda? En la vena renal izquierda. ¿Sí? En la vena renal izquierda. Esa es la primera variación que tenemos nosotros. ¿Sí? Ahora, señora. Es que a este lado, ahí está la gonadal, ¿sí? Gonadal. Gonadal, que está como cruzadita. Sí. A la derecha, ¿sí? Esa viene de la cava inferior, ¿sí? Viene, no, llega. La gonadal viene de dónde? De la gónada. Si es un hombre, es el testículo. Si es una mujer, es el ovario. Bueno. Luego seguimos subiendo y vemos la 12, que es la vena renal. ¿Sí? La vena renal. Izquierda y derecha. Ahora, miremos la vena lumbar 1. La vena lumbar 1 derecha termina en la cava inferior. La vena lumbar 1 izquierda termina en la vena renal izquierda, igual que hicieron las gonadales. O sea que la derecha llega. ¿Qué? ¿Sí? Las derechas llegan y las otras llegan a la vena renal. Y se termina. Ahora miremos la 14, la vena suprarrenal. La vena suprarrenal derecha termina en la cava inferior. La suprarrenal izquierda termina en la vena renal izquierda. ¿Sí?
Seguimos subiendo, 16. Vemos que a la cava inferior le llegan las venas frénicas inferiores. ¿De dónde vienen esas frénicas inferiores? Del diafragma. Son las que están haciendo el drenaje venoso del diafragma. ¿Sí? Seguimos subiendo y encuentro que a la cava inferior, aquí a esta altura, estoy a la altura del hígado. Le llegan La hepática media. dos venas, la vena hepática izquierda y derecha y la vena hepática media. Profe, es decir, que entre las hepáticas y la frénica, ahí se encuentra el diafragma. ¿O más arriba? ¿Cuál es la media? Más arriba de las hepáticas, Más arriba de las hepáticas. más arriba de la 17 y 18. Un poquito más arribita de la 17 y 18. Sí, es un tramo pequeño. Vimos ahorita que el hígado, bueno, ahorita no, la semana pasada, vimos que el hígado por la parte de atrás pasaba la vena cava inferior. Entonces, pasó, hagan de cuenta que este es el hígado. Entonces viene la cava inferior, y hace esto, por detrás del hígado. Y aquí arribita, un poquito por arriba del hígado, llegan las tres venas hepáticas, la derecha, la izquierda y la media. Y una vez que llegaron las tres venas hepáticas a la cava inferior, inmediatamente la cava inferior perfora el diafragma a través de un hiato que se llama el hiato de la cava inferior, que lo vimos por allá a principios de semestre. Y enseguida esa cava inferior llega ¿a dónde? A la aurícula derecha. ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles son las que hay que tener mucho cuidado porque son variaciones? Gonadal, lumbar 1 y suprarrenal. ¿Sí? No. Creo que no va a decir nada más. Dudas, inquietudes de la cava. Preguntas, dudas, inquietudes. No sé. Bueno, ahora veamos la porta, la otra, el otro dibujo. La porta. Está el uno. La porta se llama. Comienza el Ven la porta. Ay, yo soy No, es la porta. La primera. porque no lo conozco. Pero ¿cómo se forma en términos generales la vena porta? Bueno, sí. Ojo, entonces, busquen el 10. Entonces, la porta se forma, pongan atención, la vena mesentérica inferior, 10, ¿cierto? Se une, ay, espérese. No sale primero de la Vamos a ver. recta superior. ¿Cómo? No sale de la recta superior, se forma la recta. Despacio, Sigue despacio. en términos generales. Entonces, ¿cómo se forma la vena porta? La vena mesentérica inferior o mesaraica inferior, la 10, se une con la 11, que es la vena esplénica. ¿De dónde vendrá la mesentérica inferior? ¿De dónde vendrá? Mesentérica, ¿dónde está la mesentérica inferior? ¿Del lado qué? Izquierdo del colon. Se une con la vena esplénica, la 11. ¿De dónde viene esa vena esplénica? Del vaso. Se unen y me forman la 12, que se llama tronco espleno mesentérico. Tronco espleno mesentérico. ¿Sí? Y a ese tronco espleno mesentérico se le une la 14, que es la vena mesentérica superior. ¿De dónde viene esa vena mesentérica superior? ¿Del lado qué? Derecho del colon. Entonces, la mesentérica superior se une con el tronco espleno mesentérico y me forma la vena porta.
vena porta. Ahora veamos individualmente cada vena. ¿Quién forma la vena mesentérica inferior? ¿Quién forma la vena mesentérica inferior? Sería la 1, la 2, la 3, nada más. La 1, ¿cuál es? La rectal superior. La rectal superior se une con la sigmoidea y me forma la vena mesentérica inferior. Y a esa vena mesentérica inferior le llega la 3, que es la vena cólica izquierda. ¿Sí? Ahora miremos la mesentérica superior. Se formó la mesentérica superior. ¿Cuáles son los vasos tributarios o que llegan a la vena mesentérica superior? Serían el 4, el 6, el 7 y el 8. Y el 5. El 9. ¿El 9? ¿Dónde está el 9? Ah, y la 9. Ellas son tributarias de la vena mesentérica superior. ¿Cuáles son esas tributarias? Entonces, la 4 es las venas yeyunileales. ¿De dónde vienen las venas yeyunileales? Del yeyún y del ilion. ¿Qué otros vasos son tributarios de la mesentérica superior? La apendicular, la 5. ¿De dónde viene esa vena apendicular? Del apéndice vermiforme. ¿Qué otros vasos son tributarios de la vena mesentérica superior? La 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Cuáles son? La iliocólica. ¿De dónde vendrá la iliocólica? Del ilion. Del ilion y del colon ascendente. La 7, la cónica derecha. ¿De dónde viene? Del colon ascendente. La 8, la cólica media. ¿De dónde viene? Del colon ascendente. ¿Sí? Todas ellas son del colon ascendente. Y la nueva, la cólica intermedia. ¿De dónde viene la cólica intermedia? Del colon ascendente. Todas ellas terminan ¿en dónde? En la vena mesentérica o mesaraica Superior. Una vez que ya está bien formada la mesaraica superior, ¿qué otras venas le llegan a la mesaraica superior? La 13. Las pancreatos duodenales. ¿De dónde vendrán? Del Del páncreas, páncreas, y el cabeza del duodeno. páncreas y proceso uncinado. Del páncreas. Y El duodeno. del duodeno. Del duodeno. ¿Qué otra vena le llega a la vena mesentérica superior? La 15 y la 16. La 15, la gastromental derecha, y la 16, la gastromental izquierda. ¿De dónde vienen esas gastromentales? Del estómago, específicamente ¿de dónde? De la curvatura mayor del estómago. Seguimos subiendo. Se formó ya la porta. ¿Sí? Se formó la porta. ¿Qué venas le llegan a la porta? Ya. La 19 y la 20 y la 21. 19. No está. ¿Dónde está? 5 drenan en la porta. O sea, ¿cuáles drenan en la porta? La vena prepilórica, la gástrica derecha, la del fondo gástrico, la gástrica izquierda. ¿Sí? Ojo, hasta ahí, hasta la gástrica izquierda drenan en la porta. Drenan, llegan a la porta. ¿Sí? Ahora, cuando ya la porta va a entrar al hígado, se me divide en dos. En tres, perdón. O en dos, principalmente, que son la vena porta hepática derecha y la vena pórtica hepática izquierda. Y ya, colorín colorado.